cardiogénico es eso también, pero en otro lugar. Entonces, a la tercera semana nacen o se forman dos áreas cardíacas, ¿no? Entonces, ustedes saben, este es el embrión, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la notocorda es esto de acá, es esta línea, ¿verdad? Entonces, en lugares laterales a la notocorda, por el mesodermo, ¿ya? Se va a formar en el lado derecho un área cardíaca, al lado izquierdo un área cardíaca, ¿ya? Pero poco a poco va desarrollándose y va migrando. Y entonces, lo que estaba, dos áreas cardíacas al costado de la notocorda, o del nodo primitivo, van a migrar hacia la porción cefálica, porque tú sabes que hay una porción cefálica y una porción caudal, ¿no? Entonces, como están en ambos lados, se va a formar ya no es un área cardíaca, sino es ¿cómo se llama? Un campo cardiogénico. Y este campo cardiogénico, o sea, al principio era área cardíaca, se vuelve campo cardiogénico. Y este campo cardiogénico se avanza hacia lo caudal, ¿ya? Y va a tener una forma de herradura. ¿Ya? Por eso esta imagen en la diapositiva tiene la forma de una herradura. Entonces, todo esto, de alguna forma, va a terminar siendo el corazón. ¿Ya? Pero hay uno al lado derecho, hay uno al lado izquierdo y hay uno en el centro. Todo está unido, ¿no? Son grupos celulares, ¿no? Entonces, si esto tú lo cortas, si esto es como un pan, así, ¿no? Si tú lo cortas transversalmente vas a ver esto. Entonces, acá puedes ver los costaditos, ¿no? Áreas cardíacas, un grupo de células, ¿no? A los costados, que poco a poco se van a ir juntando y se va a volver el campo cardiogénico. Ya es lo que ustedes más o menos tienen que saber. Entonces, de alguna forma, esto va a ir juntándose así y así, ¿no? Porque todo se tiene que comprimir en un corazón, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que, imagínate, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo de esto. Así, lado derecho, lado izquierdo, ¿no? Entonces tienen sus diferentes estructuras. Por ejemplo, esta parte del centro es el surco neural. Y el surco neural es este, ¿verdad? Después está se va a formar lo que es el tubo cardíaco en ambos lados. Entonces, acá va a haber un tubo cardíaco, acá va a haber otro tubo cardíaco y otro tubo cardíaco, ¿sí? Solo que nosotros lo vemos en dos lados, un lado acá y otro lado acá. Y al costadito va a haber un celoma pericárdico también, celoma pericárdico, todo, como una herradura, ¿no? Que poco a poco va a ir juntándose, ¿no? Miren acá, lo que estaba acá dividido, ¿no? Uno separado, uno a la derecha, uno a la izquierda, se va a ir juntando, porque va a haber un plegamiento, ¿no? Se va plegando así, se va juntando, ¿no? Por eso yo puse dos flechas acá, se va a ir juntando. Entonces esto de acá va a pasar acá, y todo esto es en la tercera semana, y se junta, ¿no? Se va juntando, y poco a poco se junta más, hasta formar un solo tubo, ¿ya? Un solo tubo. Entonces, eran dos, eran separados, estaba uno acá y otro acá, pero esto se va a ir juntando, esto se va juntando, todo se va juntando, hasta formar un solo tubo, ¿ya? Entonces, ese tubo va a tener las tres capas del corazón, ¿no? La parte más interna va a ser el endodermo, el endocardio. La parte más central va a ser lo que es el miocardio, y ahí está la gelatina cardíaca. La gelatina cardíaca es básicamente matriz extracelular con ácido hialurónico. Esa es la conformación de la gelatina cardíaca. Y la parte por fuera es el epicardio o el pericardio visceral. Y la parte, esto es como una laguna que hay, ¿no? Como un acúmulo, como un saco a los costados. Esto es lo que ven blanco, que estaba acá, dividido en dos, pero cuando se junta se vuelve en uno grande. Acá, poco a poco se va juntando. Eso se llama el celoma pericárdico, que es el primordio del pericardio. Entonces acá podemos ver
que está el endocardio, el endocardio con un lumen, por ahí pasa la sangre, ¿no? El miocardio con la gelatina cardíaca, el epicardio o pericardio visceral y la bolsa o el celoma pericárdico, ¿no? Que lo está encapsulando, ¿ya? Ahora, algo súper importante, chicos, es que ustedes tienen que saber que en la tercera semana, ¿ya? Esta estructura de acá que ustedes ven está adelante de la boca. Entonces, doctor, ¿cómo es eso? Entonces, esto es esto, ¿ya? Esto es esto. Entonces, esa estructura que hemos visto está acá. Y esto de acá es como un puentecito, es la membrana orofaringe, esa es la boca, ¿no? Y todo esto, lo que está aquí arriba es lo que va a ser el sistema nervioso central, el prosencéfalo, etcétera, se va a desarrollar. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el periodo embrionario, ¿no? El corazón está adelante de lo que es la boca, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estoy volando, por si acaso. O sea, estoy yendo rápido. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? No sé si está acá, déjame ver, voy a buscar. Acá está. Va a haber un plegamiento longitudinal o céfalo-caudal. O sea, desde arriba hacia abajo, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que el corazón que está delante de la membrana orofaringea, que es la boca, que está acá, ¿no? Que conecta con el intestino, esta parte, el embrión que está así, se va a doblar así. Se va a doblar así. Céfalo-caudal. Entonces, el corazón que estaba adelante de la boca, que es esta es la parte del corazón primordial, el primordio cardíaco, va a pasar a estar, como se va a doblar así, va a pasar a estar al frente y por debajo de la boca primitiva, que es la membrana orofaringea, ¿no? Y este es el prosencéfalo, por ejemplo, ¿no? El corazón estaba adelante del prosencéfalo, pero después de ese plegamiento, ¿no? Pasa a estar al frente de todo lo que es el intestino primitivo, de la boca y del prosencéfalo. Entonces, acá más o menos está adquiriendo una posición ya más real, como por ejemplo nuestro corazón está en nuestro vientre, adelante de nuestro esófago, ¿no? Adelante, abajo de nuestra boca, ¿no? Entonces acá dice que el corazón se mueve por delante del intestino anterior y debajo de la membrana orofaringea, ¿no? Entonces este plegamiento cefalocaudal es importante, ¿ya? Entonces, volviendo, ¿no? Estamos en esto, se va a juntar en un solo tubo, más o menos así. Poco a poco se va volviendo un solo tubo, como este, mira, ¿no? Y ese tubo ya se desprende, ¿no? Y queda ahí como que ya no está adherido a un mesocardio, ¿no? Sino está como que flotando, simplemente es un tubo ahí, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que mientras está al frente del intestino, debajo y al frente de la membrana orofaringea, ahí se va plegando el tubo. Vamos a ver ese plegamiento, ¿no? Entonces, este es otro tipo de imagen de lo que hemos visto adelante, arriba, ¿no? Al principio habían dos tubos diferentes, ¿no? Esto de acá es similar a esto, por ejemplo, acá, a esto o a esto, ¿no? Solo que acá lo vemos cortado así, como una rebanada de pan unión, pero acá ya lo vemos como si hubiese hecho otro tipo de corte. Entonces acá podemos ver que los dos tubos, ¿no? se van juntando hasta que se juntan por completo, ¿no? Y aquí están estas porciones de acá. ¿Qué es eso?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tronco arterioso. Tronco arterioso, ¿verdad? Tronco arterioso que conlleva los arcos faringios, ¿verdad? Abajo del tronco arterioso que está el bulbo cordis o el Bulbo cordis. ¿cuál es el otro nombre, no? Tronco cono también, o cono troncal también le llaman, ¿no? Por debajo de eso, ¿qué está? Los ventrículos. Primitivos. Y por debajo de los ventrículos primitivos están las aurículas y por debajo el seno, ¿verdad? El seno venoso, ¿no? Entonces, así se va juntando, o sea, eran dos tubos diferentes que fueron juntándose hasta llegar a esto. Ahora, después de esto, más o menos a la cuarta semana, se va a formar lo que es el asa cardíaca. Y ahí están los plegamientos, desde los días 23 hasta los días 28 más o menos. Entonces, esto que estaba así, entonces, ¿qué va a pasar? La porción cefálica, ¿ya? La porción cefálica. ¿Cuál es la porción cefálica? Tronco arterioso, bulbo cordis o tronco conal o cono troncal, ¿no? Y los ventrículos, ¿no? Esos se van a plegar hacia adelante, ventral, ¿no? Ventral. ¿Qué más? Hacia abajo, caudal. O sea, hacia adelante, hacia abajo y hacia la derecha. Entonces acá lo podemos ver. Lo que estaba allá baja, se va hacia adelante y hacia la derecha. Por eso podemos ver así, hacia la derecha, ¿no? Ahora, este dibujo está un poco irreal porque la parte de atrás o de abajo, la parte caudal, ¿cómo se pliega? Va hacia arriba pero hacia atrás. O sea, se va hacia arriba pero hacia atrás y hacia la izquierda, ¿no? Entonces, la parte superior se va hacia adelante, hacia abajo, hacia la derecha. Está así. Y la parte de atrás se va hacia atrás, hacia arriba, pero hacia la izquierda. Entonces, ambos lados se cubren. Están así, ambos lados, ¿no? Más o menos se ve en esta imagen. Entonces, ese es más o menos se va formando el asa cardíaca, pero siguen teniendo las mismas posiciones anatómicas, ¿no? El tronco arterioso que lleva los arcos faringios, el bulbo cordis o el tronco conal o cono troncal, ¿no? El ventrículo, que pasa a ser acá, la parte más anterior ya pasa a ser el ventrículo y las aurículas ya están atrás. ¿No ves que se plegó? Entonces las aurículas están atrás y detrás o debajo de las aurículas está el seno venoso, ¿no? Entonces es así más o menos la imagen, ¿no? Plegamiento, ¿no? Los ventrículos están abajo, las aurículas están arriba y ahí está el seno venoso, por donde entran las venas, ¿no? Ahora voy volando. ¿Qué más sucede? Entonces, ya más saltando, entonces, en realidad, esta es la parte de las aurículas, ¿ya? Donde hay dos crestas venosas importantes, una al lado de la derecha y otra al lado de la izquierda, ¿ya? Que son estas de acá que lo han puesto ellos. Entonces, hay tres venas importantes que deberían drenar al seno venoso. ¿Cuáles son esas tres venas importantes? Vitelinas, umbilicales y cardinales. Entonces, fácil. Cardinal es la sangre que viene del mismo embrión. Cardinal. Hay cardinales anteriores, ¿no? Cardinales posteriores, y hay cardinales me parece que son medios. Ahora lo tengo por acá. De los tabiques. Entonces las cardinales básicamente traen sangre desoxigenada
que ha sido utilizada para irrigar o para irrigar al embrión, al feto, ¿no? Es del mismo cuerpo del feto. Ahora, la sangre, aquí está, la sangre de las venas umbilicales es sangre oxigenada, que viene de la placenta. Esa es pregunta de examen, sangre oxigenada. Y la sangre de la vena vitelina es sangre desoxigenada que viene del saco vitelino. ¿Qué es esto de acá? Este es el saco vitelino, ¿no? Este es el saco vitelino, ¿no? Entonces vienen 3 por la derecha y 3 por la izquierda y drenan ahí, ¿ya? Ahora voy a saltar muchos pasos. Lo que sucede es que el lado izquierdo se va atrofiando, deteriorando, achicando, acortando, y van disminuyéndose el drenaje venoso a ese lado, y se va pasando todo para el lado derecho. Entonces el lado derecho va a crecer, pero el lado izquierdo va a involucionar, se va a atrofiar, va a involucionar, ¿no? Entonces desaparece la cresta izquierda y se mantiene la cresta derecha, ¿no? Y acá pues no pueden ver los primordios, ¿no? de diferentes estructuras, el tronco brachiocefálico, la vena cava superior, etcétera. Eso ya lo ven ustedes en sus casas, ¿ya? Entonces acá en esta imagen pueden ver, ¿no? Las venas que iban al lado izquierdo desaparecen, y las venas que estaban al lado derecho, algunas desaparecen, otras se mantienen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la cresta izquierda se vuelve el seno, se vuelve, ¿cómo se llama esto? El seno venoso, claro, pues, donde en nuestro cuerpo desemboca todo el drenaje venoso. O el seno coronario, perdón, seno coronario acá, seno coronario. Ahora, el lado derecho, ¿no? Se vuelve el cuerno derecho, el seno venoso, que lo mantenemos acá, ¿no? Entonces todo esto en realidad es el lado derecho, donde confluyen las cavas, y el lado izquierdo es este chiquitito, el seno coronario. Involucionó y se volvió el seno coronario, nada más, ¿no? ¿Qué más? Entonces, en anatomía, ¿se acuerdan que yo les enseñé sobre la cresta terminal y el surco terminal? Sí. Y les dije que venía de embriología. Ya. Lo que sucede es que este tejido venoso embriológico y se introduce hasta cierto punto en la aurícula derecha y forma una pared lisa. Entonces, cuando tú abres la aurícula derecha, vas a ver una pared lisa y vas a ver una parte súper lisa, pero otra parte bruscamente, otra parte súper rugosa. Trabeculada le llaman. Trabeculada, ¿no? Entonces, esa frontera es la cresta terminal. Y en la parte superior de la cresta terminal está el nodo sinusal. Entonces, esa cresta terminal por fuera forma el surco terminal, que está al lado derecho de la vena cava, o de la vena cava superior, más que todo, el surco terminal, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede así, en rasgos súper rápidos, ¿no? Con el corazón. Ahora, no es lo más importante. Lo más importante, o que se pregunta, por ejemplo, es la formación de los tabiques dentro del corazón, ¿no? Entonces hay tabiques que dividen a las aurículas, tabiques que dividen las aurículas con los ventrículos, tabiques que dividen a los mismos ventrículos, y el tabique que divide el tracto de salida, ¿no? El tronco arterioso, que lo divide en un tronco pulmonar y en la aorta, ¿no? Entonces todos esos tabiques se forman. Entonces el tabique aurículo-ventricular se forma por unos cojinetes endocárdicos que se forman entre la aurícula y el ventrículo. En esta parte hay una proliferación de células, y más que todo utilizando la gelatina cardíaca se forma los cojinetes endocárdicos, que van a dividir
a las aurículas de los ventrículos. ¿Cómo lo dividen? Así. Así. ¿No? Así se divide. ¿Ya? Entonces, eso se vuelve lo que es en el futuro las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? Dejan como una cosita en el medio, ¿no? Esto es en la cuarta semana. Ahora, la formación de los tabiques es desde los finales de desde la cuarta semana hasta la octava semana. Hasta la octava semana. O sea, tienen bastante tiempo para formarse, ¿no? Entonces, ahora, aparte de los tabículos auriculoventriculares, también está el tabique de la aurícula, ¿no? Tabique de la aurícula lo tienen que ver probablemente en un video para que me comprendan. Si los explico rápido tal vez va a ser difícil, pero lo que sucede es que de la parte media del techo de la aurícula, incluso de la parte de abajo del cojinete endocárdico que se formó, el tabique auriculoventricular, que les dije acá arriba, van a crecer de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, así, en semiluna. El semiluna va a crecer como un tejido que se llama el septum primum, ¿no? El septum primum, ¿no? Entonces, el septum primum es así, es como semilunar, que va creciendo así hacia abajo, hacia los cojinetes endocárdicos, hacia abajo, así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este septum primum va a ir creciendo, pero va a mantenerse un huequito, un hueco. Todo esto, por ejemplo, que se va a ir achicando, hasta llega un punto en que se va a bloquear por completo. Pero este huequito del septum primum se llama foramen primum. Foramen es hueco, agujero, ¿no? Entonces, este es el foramen primum. Pero si es que el septum primum crece y el foramen primum se oblitera por completo, el feto se muere. ¿Por qué? Porque la sangre pasa de aurícula derecha a la aurícula izquierda. Entonces, si tú le bloqueas eso por completo, el feto se muere, no sigue desarrollándose. Entonces, para evitar que el feto se muera o el embrión se muera, el septum primum, ese velo que está ahí del septum primum, empieza a hacer microapoptosis. Entonces va formando huequitos, y esos huequitos van a permitir que mientras se va obliterando el foramen primum, el agujero primario, siga pasando sangre, ¿no? Porque si es que lo bloquea por completo, se muere. Entonces, en este dibujo podemos ver cómo ese velo, esa pared del septum primum tiene agujeritos para permitir que siga pasando sangre, ¿no? Nos dijeron ostium secundum. Ahora vamos a ver eso, ¿no? Entonces, suave. Entonces, ¿qué sucede? Que el foramen primum va a mantener un agujero por debajo, y acá se va a formar otro agujerito, que en realidad estos huequitos obliterados se van a unir y se va a formar un hueco grande. Ese se llama el foramen secundum, o también llamado ostium secundum. Secundum porque es el segundo agujero. Pero el segundo agujero aparece en el septum primum. O sea, en la primera pared que sale, ahí aparece el ostium secundum o foramen secundum, ¿no? Y este foramen primum se cierra. Pero va a haber un tiempo en que van a haber dos agujeros, foramen primum y foramen secundum, ¿no? Pero mientras va pasando el tiempo, más o menos a la quinta y a la sexta semana, se oblitera el foramen primum, pero se mantiene el foramen secundum, y va a crecer otra pared, como otra cortina, pero en la dirección contraria. Si creció así, entonces esta pared va a crecer así, ¿no? Así. Entonces esta pared se llama septum secundum, y esta pared va a crecer así, la forma contraria, ¿no? Acá podemos ver cómo este es el septum primum con el foramen secundum, y acá poco a poco va a ir creciendo el septum secundum. Entonces, ¿qué sucede volando? El septum secundum va creciendo y va cerrando el septum secundum,
el foramen secundum. El septum secundum va creciendo y va cerrando este segundo agujero, ¿no? Lo va cerrando, ¿no? Pero no lo llega a cerrar por completo, porque si lo cierra por completo se muere, ¿no? Entonces deja como una parte de un huequito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La pared superior está formada por el septum secundum y la pared inferior está formada por el septum primum. ¿Qué sucede? Que la sangre fluye y ese hueco cambia de nombre y se vuelve la fosa oval. ¿Ya? La fosa oval. Entonces, ¿cómo funciona? El septum primum, que está abajo, es flexible. Si la sangre viene, lo empuja. Entonces, como lo empuja, se abre y pasa la sangre de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, esto se llama la comunicación interauricular por el foramen oval, ¿no? Entonces, así, por la presión de la sangre que viene de la derecha a la izquierda, se abre y pasa la sangre. Y esto está hasta que el bebito nace. Durante los primeros 3 meses de nacimiento, tú sabes que mientras el bebito respira, se obliteran. ¿Qué se oblitera? La fosa oval. No, se apertura lo que es la irrigación hacia los pulmones. Y eso va a hacer que el lado izquierdo maneje presión. Entonces, lo que normalmente entraba de derecha a izquierda, porque en la izquierda no había presión, después de que nace el bebé, cambia. Ahora la presión viene de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué sucede? Este septum primum la sangre va a venir así, de izquierda, ¿no? Entonces va a apretar contra el septum primum y este septum primum va a chocar contra el septum secundum, que es la parte de arriba. Entonces va a ser así. La sangre va a venir por acá y va a chocar así. Lo que normalmente se abría así, la sangre venía así, se abría, ahora va a venir así, va a chocar, ¿no? Entonces, eso es al tercer mes de vida. Entonces, como choca, se va a obliterar y se cierra, se pega. Claro. Entonces, esa comunicación interauricular ya no mantiene. Entonces, aquí me voy a quedar con un dato más. ¿Por qué hay patologías, especialmente en adultos, que se encuentra de la comunicación interauricular, que es acianótica? ¿Qué sucede? Entonces, la mayoría de veces es que el septum secundum no ha crecido lo suficiente hacia abajo, sino se ha mantenido corto, y el septum primum es así. Entonces viene la sangre y no puede chocar, porque el septum secundum está cortito. Entonces acá se mantiene un espacio, se mantiene el agujero oval permeable. Y otra razón es que el septum secundum sí es largo, pero el septum primum es chiquito, ¿no? Entonces la sangre viene y se cierra y se queda ahí. Entonces, por eso se mantiene en la comunicación interauricular. Ahora, ¿por qué es acianótica? ¿Por qué no es tan dañina como las cianóticas, digamos, ¿no? ¿Por qué no lo vemos todo a su lado? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la sangre oxigenada se va a ir al ventrículo, a la aurícula, derecha, pero es sangre oxigenada. Entonces no hay mucho daño, que digamos. El daño podría ser que con el tiempo la aurícula derecha se dilate o deje de funcionar, se vuelva insuficiente. ¿Por qué? Porque como va a haber tanta sangre que va a pasar ese lado, se puede ir dilatando y puede causar insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque la aurícula derecha no está hecha para manejar presiones. La que está hecha para manejar presiones son los lados izquierdos, ¿no? Entonces, por eso esto se tiene que cerrar a través de una cirugía. Le ponen ahí una mallita para cerrar, ¿no? Entonces, ¿qué más? Hay otros tipos de tabiques ventriculares, ¿no? Y los tabiques del aorto pulmonar, que es interesante también. Eso ya lo leen ustedes, chicos. ¿Ya?